Buenas tardes, estudiantes. Hoy vamos a trabajar el tema de cortantes y momentos en vigas isostáticas. Para ello vamos a recordar que las vigas pueden ser hipostáticas, isostáticas o hiperestáticas. Entendiendo como viga hipostática aquella cuyo número de incógnitas es menor que el número de ecuaciones. Caso típico de la viga con dos apoyos simples, puede ser dos patines, dos rodillos, como el caso de la patineta. Ustedes se dan cuenta que en la patineta el suelo ejerce reacción únicamente en dirección vertical, pero no hay nada que impida el movimiento en la dirección horizontal. Acá en la viga tenemos entonces dos incógnitas, la reacción en A y la reacción en B, ambas verticales. Nosotros tenemos entonces dos incógnitas y nuestro número de ecuaciones que nos facilita la estática son 3, por consiguiente el grado de indeterminación es -1. Para el caso de la viga isostática, se tiene cuando el número de incógnitas es igual al número de ecuaciones. Caso típico de la viga apoyada en un extremo y articulada en el otro extremo. Esto quiere decir que tenemos dos reacciones en el apoyo articulado, una reacción vertical, una reacción horizontal, y una reacción vertical en el apoyo simple. Tenemos en consecuencia tres incógnitas y tenemos tres ecuaciones. El grado de indeterminación entonces es 0. Cuando el grado de indeterminación es 0, pues obviamente la viga recibe el nombre de viga estáticamente determinada y se puede calcular fácilmente con las ecuaciones, con las tres ecuaciones que suministra la estática. Aquí vemos otro ejemplo de viga estáticamente determinada. Es la viga empotrada en un extremo, libre en el otro extremo. Presenta las tres incógnitas, una reacción vertical, una reacción horizontal y un momento que impide la rotación de la viga. Esquemáticamente vemos aquí los casos más comunes de vigas isostáticas. Tenemos aquí en el primer gráfico la viga que ya vimos, articulada en un extremo, apoyada en el otro, o apoyo simple en el otro. La viga igual a la anterior, pero prolongando este elemento, se llama entonces una viga articulada apoyada con un voladizo. Y el caso de que tenga voladizo en ambos lados, pues obviamente será la viga articulada apoyada con dos voladizos. Y tenemos la viga empotrada, o también conocida como cantilever. El caso de la viga hiperestática se trata de aquella cuyo número de incógnitas es mayor que el número de ecuaciones. Por consiguiente, su grado de indeterminación es mayor que 0. La más simple de todas, tenemos una articulación en un apoyo y articulación en el segundo apoyo. Por consiguiente, hay 4 incógnitas. Reacción vertical en A, reacción horizontal en A, reacción vertical en B, reacción horizontal en B. 4 incógnitas, número de ecuaciones de la estática 3, grado de indeterminación 4 menos 3 igual a 1. Obviamente este tipo de vigas hiperestáticas no las puede resolver la estática, sino que hay que acudir a otras disciplinas del conocimiento que nos faciliten otras ecuaciones que nos hacen falta aquí. A continuación vemos esquemas más comunes de vigas
hiperestáticas. Ya vimos la viga biarticulada, o sea, articulada en sus dos apoyos. Una viga que tiene un apoyo empotrado y el otro apoyo simple, es decir, tenemos 3 incógnitas en el empotramiento, una incógnita en el apoyo simple, 4 incógnitas en total. Una viga empotrada y articulada, tenemos 3 incógnitas en el empotramiento, 2 incógnitas en la articulación, tenemos 5 incógnitas. Y la viga bien potrada, tenemos 3 incógnitas en el empotramiento izquierdo, 3 incógnitas en el empotramiento derecho, total 6 incógnitas. Grado de indeterminación, 6 incógnitas menos 3 ecuaciones, indeterminación grado 3. Y la viga continua, que podrá tener muchos apoyos continuos y por eso se llama continua, y en consecuencia el grado de indeterminación crecerá así como crezcan las incógnitas que nos presenten cada uno de sus apoyos. Vemos a continuación en esta animación el caso típico de las vigas que trabajamos en la estática, vigas típicas de puentes. Esta viga, como miramos, tiene un apoyo, el apoyo izquierdo, realizado mediante rodillos. A veces se realiza también mediante balineras o esferas. Y el apoyo derecho, en este caso, es un apoyo articulado con placas embebidas con láminas de neopreno. Aquí un ejemplo de una viga que está siendo levantada por unas grúas para ser ubicada apoyada en sus extremos. La ley fundamental de la estática dice que si un cuerpo está en equilibrio, cualquier parte del cuerpo también debe estar en equilibrio o estará en equilibrio. El caso típico, una viga articulada en un extremo, apoyada con rodillo o con patín o apoyo simple en el otro, y un sistema de fuerzas verticales. Para que esto se sostenga, obviamente los apoyos deberán aportar unas reacciones que equilibren la acción de las cargas externas. Y las ecuaciones que conocemos de la estática: suma de fuerzas horizontales igual a 0, suma de fuerzas verticales igual a 0 y suma de momentos igual a 0. La mayoría de las veces cuando se plantean problemas relacionados con vigas isostáticas, cuando no existe ninguna componente horizontal de estas fuerzas, pues generalmente esta ecuación ya está dada por hecho. No existen fuerzas horizontales, por consiguiente estamos cumpliendo que suma de fuerzas horizontales igual a 0. Cuando exista alguna componente horizontal, será el apoyo articulado el que se encargue de suministrar la reacción que equilibre la acción de las componentes horizontales. Esta es la base para conocer las fuerzas al interior de los elementos estructurales. Son las fuerzas que nos ocupan, los cortantes y los momentos. Para ello, la mejor forma es analizar con lo que se denomina el diagrama de cuerpo libre. Como dijimos en el enunciado anterior, para que se cumplan las condiciones de equilibrio se debe analizar cualquier punto a lo largo del eje X horizontal de la viga. Es decir, en nuestra viga que hemos tomado como modelo, este puntito lo podemos considerar en cualquier parte de su longitud. Y en todas esas partes deberá cumplirse las condiciones de equilibrio. Para ello vamos imaginariamente a cortar la viga en el punto que queremos analizar. En este caso está representado aquí este punto.
ubicado a una distancia X, medida desde el apoyo A, que también lo vamos a considerar como origen de las coordenadas en el eje X. Si el punto que voy a considerar o que voy a analizar está ubicado a una distancia X con respecto al apoyo A, equivale a decir que con respecto al apoyo B, si la longitud entre los apoyos era L, pues esta distancia va a ser L menos X. Como debemos cumplir las condiciones de equilibrio, entonces aquí donde hemos imaginariamente cortado esa viga para que esta parte izquierda de la viga se encuentre en equilibrio, deberá cumplirse que la suma de todas estas fuerzas sea igual a 0. Obviamente del lado izquierdo también deberá cumplirse la misma ley. La suma de todas las fuerzas del lado derecho debe dar 0. Y asimismo, como hemos cortado aquí en este punto X, es el sistema de fuerzas que está actuando aquí, tanto la reacción como las fuerzas externas, tienden a hacer rotar esta parte de la viga. Deberá existir algo internamente que equilibre, y a eso le llamamos el momento flector, que es el que se opone a que esa viga esté girando. Lo propio para el lado derecho. Ese procedimiento que vamos a trabajar es cómo determinar, bueno, en primera instancia, las fuerzas cortantes, cómo se encuentra la ecuación y cómo vamos a diagramar las fuerzas cortantes. Para comprender fácilmente el concepto de fuerza cortante, tome usted una hoja de papel. Todos hemos hecho alguna vez el ejercicio de rasgar papel. Si tomamos con nuestro dedo pulgar e índice izquierdo y nuestro dedo pulgar e índice derecho y aplicamos una fuerza hacia arriba en la mano izquierda y hacia abajo en la mano derecha, producimos la rotura del papel, y eso es lo que conocemos como el efecto cortante o el efecto de cizalla o guillotina. Visto acá en la viga, quizá no sea tan fácil como romper con las yemas de los dedos el papel, pero sí podemos asimilar que aquí hay una descompensación de cargas, que una carga actúa hacia arriba, las otras cargas actúan hacia abajo, y si el elemento no es lo suficientemente rígido o fuerte, como en el caso del papel, pues se tiende a producir la rotura. En el caso de la viga, eso se produce mediante la aparición de fisuras o grietas que se caracterizan por ser aproximadamente a 45 grados con respecto al eje longitudinal de la viga. Aquí tenemos 45 grados para aquí, 45 grados para acá. Si esos efectos cortantes se incrementan, pues tiende a producirse la rotura, como decíamos, como en el caso del papel. Esa rotura se manifestaría aquí en la viga como esa animación que tenemos allí. Es decir, este bloque de la viga tiende a cortarse con respecto a los otros que tratan de permanecer fijos. De igual manera, cuando nosotros aplicamos carga en una viga, se tiende a producir el fenómeno de la flexión, que es un encorvamiento en el elemento estructural. Aparecerán unas fisuras típicas de falla por flexión, que obviamente si se sigue incrementando la carga, estas fisuras llegarán hasta el tope máximo y la viga o el elemento estructural colapsará. Para entender mejor esto, vamos a racionalizarlo un poco más.
con un modelo típico. Para el caso más simple vamos a aplicar cargas puntuales sobre la viga. Ya conocemos cuál es el concepto de las cargas puntuales o cargas concentradas. Vamos a tomar este ejemplo de una viga de 8 metros de longitud, 8 metros de luz, que tiene un sistema de fuerzas verticales dirigidas hacia abajo, o sea, son cargas de gravedad que están aquí representadas por la fuerza 1, la fuerza 2, la fuerza 3, la fuerza 4, y aquí está su ubicación con respecto al punto A, que lo hemos tomado como origen de coordenadas horizontales. X1 para la fuerza 1, X2 la distancia a donde está aplicada la fuerza F2, y así para F3 y para F4 y para cuantas tenga que soportar esa viga. Lo primero que nosotros tenemos que hacer cumplir en cuanto a todo el sistema estructural es la suma de fuerzas igual a 0, en este caso fuerzas verticales. Para ello entonces planteamos reacción en A más reacción en B, asignándole positivo a la dirección hacia arriba, negativo hacia abajo. Por eso planteamos RA más RB menos F1 menos F2 menos F3 menos F4 debe dar 0. En consecuencia podemos decir que la reacción en A más la reacción en B deberá ser igual a la fuerza 1 más la fuerza 2 más la fuerza 3 más la fuerza 4 y cuantas existan en la viga. Esto lo hemos organizado para un ejemplo numérico en este recuadro, en donde aparece que la fuerza 1 vale 6 kilonewtons, la fuerza 2 4, la fuerza 3 7 y la fuerza 4 3 kilonewtons respectivamente. Y las coordenadas de ubicación, que la hemos llamado X sub I para referirnos a X sub 1 con un valor de 1.4, X sub 2 3.2, 4.4, 6.1, etc. En consecuencia, de nuestra primera ecuación que planteamos aquí, podemos afirmar que la reacción en A más la reacción en B deberá ser igual a 20 kilonewtons. Si ahora intentamos conocer o aplicar la ecuación de suma de momentos igual a 0, para este ejemplo estamos tomando como referencia o punto de giro de momentos el apoyo A. Entonces estamos diciendo aquí sumatoria de momentos con respecto al punto A igual a 0. Esto nos lleva a plantear que la fuerza 1 por su distancia x1 más la fuerza 2 por su distancia x2, esto es momento de fuerza, la fuerza 3 por su distancia x3 más la fuerza 4 por su distancia x4 deberán equilibrarse con la reacción B por su distancia L, que en este caso es 8. Despejando de aquí, la reacción en B nos da que es igual a la sumatoria de los productos de momento de fuerza dividido entre L. Es más fácil también si organizamos eso en un cuadro, en una tabla, en la que en el caso anterior, en la diapositiva anterior, ya teníamos la coordenada, la fuerza, y ahora hemos encontrado acá el momento. Para la fuerza 1 es la fuerza por su brazo, 6 por 1.4, 4 por 3.2, 7 por 4.4, 3 por 6.1. Estos son los momentos de cada fuerza y esta es la sumatoria de momentos, planteando, como dice acá la ecuación, que la reacción en B será igual a la suma de momentos, 70.30, dividido entre esta longitud L, 8. Obtenemos que la fuerza, la reacción en B es 8.79, y en consecuencia, reemplazando acá o despejando de acá, RA será 20 menos RB, que ya es conocido, 11.21.
Y ahora sí, para conocer qué es lo que sucede en cada punto X, como decíamos al comienzo de la explicación de los cortantes y momentos. Entonces, imaginariamente vamos a hacer un corte en cualquier parte. Yo lo voy a hacer en cualquier parte del trayecto de 1 a 2. Hacemos el corte allí. Para no distraer la atención, vamos a ocultar la parte derecha. Y vamos a plantear que aquí, para que haya equilibrio, tenemos la resultante de estas fuerzas. Vale 11/21 menos 6. Asignando positivo hacia arriba, negativo hacia abajo, tendríamos entonces que aquí hay una resultante de 5.21, la cual está transmitiéndole al elemento estructural una reacción. Esta es la acción 5/21, la reacción 5/21 en sentido contrario, y esto es lo que se conoce como la fuerza cortante. Lo mismo que sucede al lado izquierdo debe suceder al lado derecho. En el lado derecho, si tomamos la suma de estas fuerzas que son negativas, asignando la misma dirección que teníamos, tendríamos que decir 8/79 menos 4 menos 7 menos 3 nos da como resultante hacia abajo 5.21, que vemos aquí, se equilibra con el 5/21 de acá, y obviamente aquí tendrá que haber una reacción igual y de sentido contrario, que también deberá valer 5/21. Esto es entonces el concepto de fuerzas cortantes. Allí tenemos 5/21 del lado izquierdo, 5/21 del lado derecho. ¿Qué pasaría si hiciéramos el corte en un tramo 2/3? Veamos. Tendríamos 11/21 menos 6 menos 4 es 11/21 menos 10, 1.21. Y te habrá una reacción interna de 1/21, y este es el cortante en cualquier punto comprendido de 2 a 3. Examinamos del lado derecho. 8/79 menos 3 menos 7 menos 1/21, y la reacción menos 1/21. Ese es el cortante en el tramo 2/3. Y pasamos al tramo comprendido entre el punto 3 y el punto 4. Y vamos a obtener lo mismo. Ahora sumamos 11/21 menos 6 menos 4 menos 7 menos 5,79. Del lado de acá, 8/79 menos 3 nos da más 5/79. Y ese es el cortante para cualquier punto comprendido entre 3 y 4. Para generalizar, ya no mediante los cortes que hacemos en cada tramo, sino más bien para representar las ecuaciones de cortantes en cada tramo, vamos a observar lo siguiente. Para cualquier punto comprendido en el tramo A1, desde el punto A donde está el apoyo, hasta el punto 1 donde aparece la primera fuerza, planteándolo como ecuación, vamos a decir V sub X, quiere decir el cortante en cualquier punto X perteneciente al tramo A1 va a ser 11/21,
y permanece constante en todo este trayecto. ¿Por qué? Porque desde el punto A hasta un infinitésimo antes de llegar al punto 1, la única fuerza que actúa es 11.21, que trata de mover hacia arriba la viga. Por eso le asignamos el signo positivo. Cortante 11.21 permanece constante hasta llegar al punto 1. Cuando pasamos del punto 1 hacia el punto 2, ahora nuestra resultante de todas las fuerzas que se encuentran del lado izquierdo es 11.21 menos 6. Planteado como ecuación, eso quiere decir, la ecuación de cortantes en el tramo 1-2 sería b sub x igual a 11.21 menos 6 igual a 5.21 y permanece constante. ¿Para qué valores de x permanece constante este 5.21? Pues desde x igual a 1.40 hasta x igual a 3.20. Pasamos al siguiente tramo, de 2 a 3, y vamos a decir entonces, en el tramo 2-3 la ecuación de cortante b sub x es la suma de todas, la resultante de todas las fuerzas que actúan en ese tramo izquierdo. Sería 11.21 menos 6 menos 4 igual 1.21, y de igual manera permanece constante para el trayecto 2-3. O sea que esto es válido desde que la x valga 3,20 hasta que la x valga 4,40. Y en el tramo siguiente, para el tramo 3-4, nuestra ecuación de cortantes sería la resultante de todas las fuerzas que están de este lado. 11.21 menos 6 menos 4 menos 7 nos da menos 5.79, un valor constante. Para los valores de x desde 4.40 hasta 6.10. Avanzamos al tramo 4b. En el tramo 4b, aquí hay que cambiar este 5 por una b. Tendríamos la ecuación de cortantes es la resultante de todas las fuerzas hacia la izquierda. Son 11.21 menos 6 menos 4 menos 7 menos 3, que da como resultado menos 8,79. Cuando llegamos al punto B, y encontramos que aquí hay una fuerza hacia arriba que vale 8,79. Entonces, este punto que había terminado en 8.79 se encuentra ahora con un 8.79 hacia arriba, y nos queda que en el punto B el cortante vale 0. Tengamos en cuenta estos valores: 11.21, 5.21, 1.21, menos 5.79, menos 8.79 y 0, para poder llevar esto a una representación gráfica. ¿Cómo hacemos la representación gráfica del cortante? En el eje horizontal vamos a representar la variación de las fuerzas cortantes, y en el eje vertical vamos a representar el valor de la fuerza cortante. Entonces, en el punto de coordenada x igual a 0, tenemos una fuerza que sube, que vale 11,21, y que permanece constante hasta llegar al 1,40. Es decir, para todo este tramo de la viga, desde x igual a 0 hasta x igual a 1,40, el cortante es el mismo y vale 1.21. Al llegar al punto 1, encontramos una fuerza vertical hacia abajo que vale 6. Eso quiere decir entonces que debemos bajar 6 unidades. Y en consecuencia, a este 11.21 que llevábamos aquí, le restamos 6 y tenemos el 5.21, que permanece constante para la x desde 1.40 hasta 3.20. En el punto 2
se aplica una fuerza de 4 unidades, 4 kilonewtons. Bajamos entonces a partir de este punto 4 kilonewtons y llegamos a un valor 1.21 que permanece constante para todos los X comprendidos entre 320 y 440. En el punto 3 se aplica una fuerza de 7 kilonewtons. Bajamos 7 kilonewtons y hacemos la diferencia. 1.21 menos 7 menos 5.79, que permanece constante hasta llegar al punto 4. En el punto 4 nuevamente va a bajar, ¿cuánto? Una dimensión de 3 kilonewtons. 3 kilonewtons aquí. Y tenemos 5.79 menos 3 menos 8.79. Y aquí llegamos a este punto en donde encontramos con una fuerza que sube de 8.79 y tenemos menos 8.79 más 8.79, 0. Y este es nuestro diagrama de fuerzas cortantes, que lo podemos rellenar y así se observa en la mayoría de los textos como unas áreas rellenas aquí, zonas para diferentes valores de fuerzas cortantes. Pasamos ahora a ver qué sucede con el momento flector, su ecuación y su diagrama. Igual que hicimos hace un momento, vamos a cortar en diferentes puntos la viga para analizar qué es lo que sucede con los momentos. Si hacemos aquí, en el punto donde estaban las tijeritas, un corte imaginario, vamos a tomar como punto pivote para momentos ese punto en donde hemos hecho ese corte y que en términos generales lo hemos llamado X. Solo que para el ejemplo vamos a asumir un valor particular. Digamos, ¿qué pasa si X vale 2? Tiene que ser obviamente un X comprendido entre 1 y 2. Entre el punto 1 y el punto 2, cuyas coordenadas son entre 1,40 y 3,20. 2 cumple. ¿Y qué sucede al otro lado? Pues que con respecto a este punto pivote, el punto 2 queda a una distancia de 3,20 menos 2. El punto 3 queda a una distancia de 2,40 menos 2. El punto 4, que estaba en 6,10, ahora nos queda a una distancia de 6,10 menos 2, 4,10. Y el punto B está distanciado respecto a la coordenada X, 6 unidades, 6 metros. Así las cosas entonces, y asumiendo sentido positivo, en sentido horario vamos a ver qué sucede con nuestros momentos aquí respecto a ese pivote que hemos dicho. Dijimos que X valía 2. Respecto a este punto de coordenada X igual a 2, la fuerza de 11.21 tiende a producir una rotación en sentido horario. ¿Cuánto vale esa rotación? Sentido horario. 11.21 por su distancia 2. Y la fuerza de 6 kilonewtons aplicada en el punto 1 tiende a producir un giro en sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces por eso decimos acá menos la magnitud de la fuerza 6 por su distancia 0,6 igual a 18.82. Ese es el momento actuante del lado izquierdo. Veamos qué sucede del lado derecho. Este es el momento de 18.82. Si nos pasamos al lado derecho y vamos a tomar como pivote este mismo punto X, que aquí lo hemos separado para que se entienda bien la explicación, y asumiendo también positivo en sentido horario, entonces tenemos que con respecto a este punto, la fuerza aplicada en el punto 2
cuya distancia desde el punto X es 1,20, vamos a tener fuerza 4 por brazo 1,20 más fuerza 7 por brazo 2,40 más fuerza 3 por brazo 4,10 y menos, porque este tiende a hacer rotar en sentido contrario a las manecillas del reloj, menos 8,79 por su distancia 6 igual menos 18,84. Aquí hay una diferencia en 2 centésimas que es debido a que si ustedes se regresan al comienzo del problema, este 8,79 está recortado, está aproximado. Esto daba 8,7866 y pico de números, lo mismo que acá. Esas aproximaciones hacen que exista esta diferencia de 2 centésimas. No es, lo cual no se considera error. Aquí entonces, en consecuencia, si consideramos del lado izquierdo, tenemos un momento de 18,82. Si consideramos del lado derecho, tenemos un momento de menos 8,82. Menos 18,82, perdón. Las dos tienen que equilibrarse porque el cuerpo debe estar en equilibrio. Pero tenemos que verlo eso ya no para un punto X en particular, sino mediante un sistema de ecuaciones que nos permita conocer el momento en cualesquier valor de X. Y eso lo llamamos entonces la ecuación de momentos en X. Y vamos a proceder como hicimos con el cortante. Para el tramo A1, el momento en X es el producido por la fuerza 11,21 y por la distancia X a la cual se tomen los momentos. Como X en el tramo 1 varía desde 0 hasta 1,40, pues cuando X valga 0, el momento en A va a ser 0. Cuando X valga en el punto 1, la X vale 1,40, por consiguiente el momento en el punto 1 va a ser 11,21 por 1,40, igual 15,69. En el tramo 1,2 vamos a mirar solo lo que ocurre del lado izquierdo, por eso hemos puesto esta transparencia allí para simbolizar que no nos interesa lo que pase hacia el otro lado, porque sabemos que sucede lo mismo con signo contrario. Entonces, en el tramo 1,2 mi ecuación de momentos es 11,21 por X menos 6 por ¿cuánto es esta distancia? Si de aquí hasta acá es la X, de aquí hasta acá será la X menos 1,40, y esa es la ecuación de momentos para el tramo 1,2. Reemplazando valores, porque esto es válido desde X igual a 1,40 hasta X igual a 3,20. Reemplazando aquí, para X igual a 1,40 nos queda el momento que ya habíamos calculado acá, 15,69. Y para X igual a 3,20, entonces tenemos que hacer la resta, 11,21 por 3,20 menos 6 multiplicado por 3,20 menos 1,40, y eso nos da 25,07. Pasamos al siguiente tramo, tramo 2,3. Ahora la X varía desde 3,20 hasta 4,40 y nuestra ecuación de momentos tramo 2,3 quedaría momento en X igual a 11,21 por X menos 6 por X menos 1,40 menos 4, que es la fuerza aplicada en el punto 2, por la coordenada que queda aquí. ¿Cuánto es? Si de este punto acá es X, de este punto al punto 2, pues es X menos 3,20. El momento en X será entonces, para 4,40, perdón, X valdrá momento 26,53. Avanzamos para el siguiente tramo de 3 a 4. Tenemos el momento en X será 11,21 en X menos 6 por X menos 1,40
menos 4 por x menos 3,20 y menos 7 por x menos 4,40, y eso nos da un valor de 16,68. Y asimismo continuamos para el tramo 3, planteamos nuestra ecuación y hasta que llegamos a un valor de x igual a 8, que es para todo este tramo. Momento en x igual a 0. ¿Cómo se representa estos valores que obtuvimos aquí? Por favor, tomen nota. 15,69, 25,07, 26,57, 16,68 y 0. Entonces, igualmente, en el eje horizontal llevamos las abscisas X del punto en consideración para la viga, y en el eje vertical ahora vamos a representar los momentos flectores. Dijimos que el momento flector, cuando X valía 0, el momento valía 0, y que cuando X valía 1,40, el momento valía 15,69. Avanzamos al punto 2. En el punto 2 el momento valía 25,07. En el punto 3 el momento valía 26,53. En el punto 4 el momento vale 16,68. Y por último en el punto B el momento vale 0. También, si se quiere, se rellena eso. Y ese es el diagrama de momento flector. Lo hemos dibujado a la parte superior porque estamos representando valores de momento positivos. En algunos libros hacen la consideración para que la forma de los momentos sea más o menos coherente con la manera en que la viga se deforma, que la flexión sería así. Entonces no es un crimen considerar que para dibujar los momentos se tome el lado positivo del eje Y hacia abajo. Así sería si lo representamos hacia abajo, nuestro diagrama de momentos. Y este es el diagrama de cortantes. Los unos son hechos, no están hechos a escala, estos de acá ya son producidos por Excel y ustedes ven el grado de precisión es obviamente muchísimo más seguro. Esa es nuestra primera parte de diagrama de cortantes y diagrama de momento.